Hermanas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El Señor les bendiga. Les saluda al pastor Luis Ángeles de Comunidad Cristiana Sendas Antiguas. Hoy sabemos que es lunes, es día de mujeres, día para enseñanza a nuestras hermanas. Quiero pues resaltar, por supuesto, la labor que ha hecho mi esposa en estos días lunes, que la cual con el favor del Señor también continuará. Nada más que el día de hoy, al dar un tema doctrinal, quise tomar yo la enseñanza con el propósito de poder profundizar un poco más en cuanto a lo que la Escritura nos enseña y además como ministerio buscamos nosotros cuidar precisamente que en todos los aspectos nosotros estemos obedeciendo la palabra del Señor. Y bueno, quiero dar la bienvenida a nuestras hermanas, Ale, que estás llegando, hermana Luisa, Dios te bendiga, buenas tardes. Gracias a Dios por sus vidas. Estoy viendo que se están conectando otras hermanas. Queremos manejar este tiempo un poquito más dinámico. Me gustaría compartir con ustedes algunas citas muy importantes e incluso al final, si quieren dejar alguna pregunta que tengan con respecto al ministerio de la mujer, hasta dónde son el llamado que tiene, cuál es el propósito que tiene la mujer en Cristo. Creo que todo eso lo deja muy específico en las Escrituras. Y me gustaría que tomemos esta enseñanza lo más equilibrada posible, amadas hermanas, con el propósito de que ustedes como mujeres puedan resolver las dudas o inquietudes que también tienen con respecto al ministerio femenino dentro de una iglesia local y dentro del cuerpo de Cristo. Sean bienvenidas hermana Paula, hermana Betty, hermana Adri, hermana Maricruz, hermana Sandy, Dios les bendiga, me da gusto que estén aquí. Por ahí hermana Erika también, gracia y paz, hermana Gaby. Hermana Cristi desde Pachuca, el Señor les bendiga también a cada uno de ustedes. Hermana Claritza, Dios te bendiga también. Hermana Tere, bienvenida. Y bueno, se van a estar conectando otras más. Y doy gracias a Dios por sus vidas, por este ministerio de mujeres que el Señor está edificando también en la iglesia local, en Sendas Antiguas. Hermana Kenia, bienvenida también desde Querétaro. Bien, hermanas, vamos a tomar un tiempo para orar. Vamos a pedir al Señor dirección, ya que es sumamente importante para nosotros que atendamos las Escrituras, que atendamos lo que Dios dice con respecto al ministerio de la mujer. Es un ministerio muy hermoso, es un ministerio y un rol que Dios les ha concedido a ustedes como mujer, que es de gran bendición a sus vidas. Y creo que va a ser un gran tiempo en esta tarde para poder aprender juntos de la palabra del Señor. Hermana Carlota, bienvenida, hermana Alicia, hermana Josefina, hermana Irma, Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de mi esposa, Señor, gracias por la ayuda idónea que me has dado, mi compañera. Gracias, Señor, por hacer de ella una mujer virtuosa y la compañera de vida para mí, Señor. Asimismo, quiero agradecerte por cada una de mis hermanas que se esfuerzan, que trabajan en el ministerio, en sus vidas, en su rol familiar, como esposas, como madres, como hijas, Señor. Yo te pido, Padre, en esta tarde que traigas sabiduría al corazón, que traigas entendimiento, que juntos podamos comprender, Señor, qué hermoso ministerio y qué rol tan agradable, Señor, le has dado a la mujer dentro de tu creación. Qué hermoso es saber, Padre, que somos un complemento uno del otro. Y sé que este será un tiempo de edificación, de crecimiento y de afianzar nuestra fe y confianza en lo que tú has establecido, de acuerdo, Señor, al rol que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Gracias por la vida de mis hermanas, gracias por tus siervas, Señor, que se esfuerzan también para trabajar en tu obra. En el nombre de Jesús ponemos esto en tus manos. Amén y amén. Bien, quiero dar también la bienvenida a hermana Monse, hermana Iris, y por ahí un hermano José Alfredo Dimas. Dios te bendiga también, mi hermano. Bien, esta enseñanza es importante no solo para nuestras hermanas, para ustedes, sino también para los hombres, para que no caigamos en los extremos machistas, por ejemplo, no caigamos en ser un ministerio que relega a la mujer, que la deja a un lado. No, por el contrario, nosotros creemos firmemente y por convicción en la revelación de la palabra de Dios, que Dios le ha dado a la mujer un rol muy importante, con el propósito de que ésta sea fiel, útil en las manos del Dios Todopoderoso. La Escritura enseña, hermana, que tú eres corredentora juntamente con los varones, que Cristo compró con su sangre a ambos. Así que el valor que hombre y mujer tienen delante del Señor es el mismo. Sin embargo, hoy vamos a comprender un poco el rol, la función ministerial que tú como mujer tienes dentro de la iglesia local, dentro del campo misionero en tu ciudad y por supuesto dentro de tu familia.
Bien, hermanos, quiero pedirles por favor que me acompañen, hermanas, en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 48. Es solamente una introducción, no vamos a hacer una enseñanza expositiva de esto. El tiempo de las enseñanzas es en miércoles, en domingos, pero vamos a tomar un tiempo para leer esto. Lucas 7, 36 al 48. Y dice así la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies de nuestro Señor y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si realmente fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Gran diferencia. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón pensó que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Hermanas, qué hermosa historia real, porque esto sucedió cuando Cristo estaba en casa de un hombre fariseo, legalista, religioso, y sin embargo llegó esta mujer al saber que el maestro iba a estar ahí. Y bueno, dentro del contexto de esta escena, que ya acabamos de leer la historia, quiero resaltar algo muy importante para dar inicio. No, reitero, no voy a enseñar esta historia, solamente la quiero usar como la plataforma a través de la cual vamos a estar desglosando el tema del día de hoy. Hermanas, yo lo que puedo notar aquí es que para Cristo no hay diferencia entre hombre y mujer. Dios ama por igual. Y eso es algo que nosotros debemos de entender, aún dentro del rol de la iglesia. La mujer no es un ser creado de segundo orden. No es con menos valor. La mujer no fue creada para ser sierva del varón, sino ayuda idónea, colaboradora, para que juntos cumplan un propósito en el Señor. Y podemos dar gracias a Dios por eso. Y es por eso aquí que nosotros nos encontramos una mujer que reconoció su pecado. Sin embargo, por el otro lado, el fariseo no se reconocía a sí mismo como pecador. Eso habla del orgullo y la soberbia. Sin embargo, esta mujer fue humilde, reconoció su pecado y vino a los pies del Señor clamando por perdón y misericordia. Y eso obtuvo perdón, misericordia y gracia de parte del Señor. Pero sobre todo, el que no fuera rechazada, sino aceptada por el Señor. Eso entonces, hermanas, nos da a nosotros, en primer lugar, una comprensión de cómo Cristo vino a restaurar de alguna forma la posición que la mujer había perdido por siglos dentro de la nación de Israel. Un lugar relegado, un lugar aislado, un lugar donde a la mujer se le miraba sobre el hombro como si fuera un ser inferior, pero Cristo le reconoció como igual y sobre todo digna de su amor, digna de su misericordia y digna de su gracia. Eso, por lo tanto, nos establece a nosotros una plataforma, un parámetro sobre el cual vamos a estar edificando. Esta mujer ungió a Cristo. Sabemos que proféticamente le ungió para su sepultura, pero más que nada ella mostró un corazón de adorador. Y yo estoy convencido, hermanos y hermanas, que las mujeres suelen adorar más. No solo porque sean mujeres, que las mujeres hayan sido creadas con sus emociones de una manera más manifestables que las del varón, sino
de alguna forma, por el estigma que viene desde Eva, mujer causante de la caída, ha venido sobre la mujer ese peso, esa carga, ese yugo, como si fuera un ser sometido. Y lamentablemente el varón lo ha hecho así. Y es entonces donde vemos que nuestro Dios, nuestro Creador, toma aquí a esta mujer y la levanta espiritualmente, anímicamente, pero de alguna forma al hacerlo con ella, lo está haciendo con todas ustedes. El Señor está diciendo que son valiosas para Él. Y eso es sumamente importante dentro del ministerio. Gloria a Dios por eso. Y vamos a resaltar ahora dentro de las características, hermanas, que ustedes tienen dentro del ministerio. Vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras donde nos hablan de las mujeres con Cristo, las mujeres con el apóstol Pablo y las instrucciones que Pablo dio también dentro de las cartas pastorales en 1 Timoteo y Tito, con el propósito de conocer muy bien el orden y la función ministerial que las mujeres tienen. Porque quiero decirte, hermana, sí, tú eres útil en el ministerio, tú eres una pieza clave para que también las iglesias locales sigan avanzando y sigan creciendo. La función y el rol y la gloria no es ni del pastor ni es tuya, es del Señor. Y Dios dentro de su iglesia ha acomodado las cosas con el propósito de que caminen como engranes bien coordinados. La mujer, por lo tanto, tiene que conocer su rol y su función. Y el hombre, además de conocer su propio rol y función que tiene, debe conocer el rol y la función que la mujer tiene dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no somos nadie para relegar a alguien que Cristo ha levantado. Vamos a ir aclarando esto, poco a poco. Lo primero que encontramos en Lucas también, capítulo 8, en los versos 1 al 3, es la generosidad que muestran las mujeres. Fíjense qué interesante texto. Mujeres que sirven a Jesús, dice el encabezado de nuestra Biblia al inicio del capítulo 8 de Lucas, y dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y ahora vean, presten atención, por favor, hermanas, al versículo 2 de Lucas 8. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían, ¿a quién? Al Señor, a su obra y ministerio. ¿Y de dónde servían? De sus bienes. Hermanas, no me dejen mentir, pero normalmente ustedes son las que tienen mayor corazón hacia la generosidad y el desprendimiento de las cosas materiales para ayudar a otros. Eso yo lo puedo ver. Mi esposa es más sensible para ayudar al necesitado. Yo en ocasiones puedo ver la necesidad y no soy movido de la misma manera que ella. Y gracias a Dios que ella está a mi lado porque es mi ayuda idónea. Y así puedo yo también de alguna forma corresponder al poder ayudar a los demás porque mi esposa me impulsa, me ayuda. Y eso es algo importante, hermanas. Yo quiero que vean que aquí en la Biblia dice que ustedes como mujeres pueden ser instrumentos para ayudar a la obra del Señor, para que esta obra avance. La generosidad de corazón, la entrega de su tiempo, la entrega de su corazón, la entrega de lo que son ustedes. No solamente voy a decir el tema de las finanzas, porque hombres y mujeres debemos ser generosos para la obra del Señor. Pero algo que aquí se está resaltando y está registrado en las Escrituras es que las mujeres de sus propios bienes financiaban, por decirlo así, o aportaban para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta entonces por qué, desde lo que leímos antes en Lucas 7, que las mujeres amaban más, eran agradecidas. Jesús se encontró con una generación de varones que se consideraban justos ante sus propios ojos. Eran hombres que se consideraban como los dueños de la verdad, como aquellos que coordinaban y dirigían la verdad de la palabra del Señor. Pero la realidad es que las mujeres formaban un rol y un papel sumamente importante dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que aquí lo podemos ver claramente, hermanas, porque las mujeres apoyaban, financiaban la obra del Señor. Entonces, hermana, la generosidad que Dios ha puesto en tu corazón tiene un propósito, tiene una meta y es bíblica. Tú sigue avanzando en la obra del Señor, tú eres útil para la obra del Señor. Ahora, quiero decirte algo, no solamente Dios te puede dar recursos para ayudar en generosidad,
Dios también te ha dado dones. Y puedes orar por los que están en necesidad. Puedes visitar mujeres que están en necesidad. Puedes acompañar a tu esposo para orar por familias, por matrimonios que están en situación de problemas y que solo la palabra de Dios es la verdadera solución. Tú puedes estar ahí siendo una parte importante, un rol importante en medio de todo esto. Por supuesto, como mujer debes reconocer en el matrimonio el papel que corresponde a tu esposo como cabeza. Debes respetarlo, debes sujetarte, debes de alguna manera impulsarle a que también él cumpla su función dentro del cuerpo de Cristo. Yo continuamente he mencionado que si tu esposa te apoya y te impulsa, tú podrás hacer muchas cosas, pero si tu esposa te humilla y te dice que eres un mediocre y que no vas a lograr nada en la vida, pues difícilmente vas a conseguir algo. Por eso es ayuda idónea, es un complemento. Porque los hombres somos frágiles, la mujer es más frágil, ese vaso más frágil, ya lo he hablado últimamente al respecto, pero es importante señalarlo, hermana, que tú eres una parte importante en tu matrimonio y una parte importante en tu familia. En la Biblia habla del equilibrio dentro del hogar y tú y tu esposo hacen ese equilibrio. No puede inclinarse más hacia un lado, sino caminar juntos en el camino del Señor. Bien. Una vez que hemos visto, por lo tanto, que Cristo restaura o restituye la condición de la mujer como un ser igualmente valioso que el varón, y también una vez que hemos comprendido acerca de la generosidad que las mujeres presentan en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero hablarles precisamente de ese estigma, esa marca, esa señal, ese peso, ese yugo que ha venido sobre ti, mujer, desde el principio, desde Eva, la madre de todos los vivientes. Y quiero que me acompañen, por favor, vamos a la primera carta pastoral, primera de Timoteo, capítulo 2, versos 8 al 15. Versículos 8 al 15 de primera de Timoteo. Y vamos a aprender un poco con respecto al rol de la mujer. Ya vamos a enfocarnos hacia los aspectos ministeriales, el rol, el juego, el papel que una mujer puede desempeñar dentro de cualquier iglesia local, sin importar la denominación. Ahora, yo sé que hay credos, que hay confesiones de fe, pero yo les animo a que seamos bíblicos, que nos basemos en una iglesia que sea totalmente bíblica. Ahora, no estoy diciendo con esto que va a haber iglesias perfectas, pero sí va a haber iglesias que se van a fundamentar sobre las verdades de la palabra de Dios. ¿Son buenas las confesiones de fe? Por supuesto, porque nos van a dejar un margen sobre el cual debemos caminar. Es como si fuera una gran autopista y nos está poniendo esas brechas a los lados para que no nos salgamos del camino. Eso hace una confesión de fe, pero es la sola escritura, es la Biblia, hermana, la autoridad que Dios nos ha dejado porque es su palabra. Y vamos a ver lo que ella dice, 1 Timoteo 2, 8 al 15. Y dice así la palabra del Señor. Son instrucciones pastorales. ¿Cómo debe conducirse la iglesia del Señor? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Eso dice Pablo. Y de repente cambia, diciendo, asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, dice ahora, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará, engendrando hijos, si permaneciere en fe, en amor y santificación con modestia. Pasaje sumamente claro, pero a veces muy mal interpretado. Y quiero tomar unos minutos para ver precisamente este pasaje porque a veces trae confusión, incluso dentro del rol matrimonial, así como dentro del rol de la mujer y el varón dentro de la iglesia local. Inicia las instrucciones, quiero que los hombres levanten sus manos, manos santas, sin ira ni contienda, es decir, que no haya vanagloria, que no haya soberbia, que no busque cada quien lo suyo, sino que todos unánimes y juntos crezcamos en el mismo conocimiento y con el propósito de la exaltación de Dios dentro del cuerpo de Cristo.
Eso es lo primero que dice. Quiero que levanten manos santas. Además implica adoración y una rendición delante de Dios. Ok, ya nos va dando esto un parámetro. Los hombres tienen que estar haciendo eso, las mujeres también. Ahora, asimismo las mujeres. Lo primero que aborda Pablo, el otro día yo enseñé acerca de lo que dijo Pedro, pero ahora vamos a ver lo que nos habla Pablo con respecto a la vestimenta de la mujer. Si bien es cierto, en aquellos días no existían pantalones, no existían los vestidos, etcétera, sino que las túnicas se utilizaban y había algunas diferenciaciones dentro de la vestimenta y por supuesto, bueno, yo creo que la figura era más que evidente dar a entender si uno era varón o el otro es hembra. La realidad también es que la mujer utilizaba un cinturón en la altura de la cadera para apretar lo que era el traje y de alguna forma daba forma estilizada a la mujer, cosa que el varón utilizaba su túnica totalmente holgada. Esa es la manera de diferenciar en cuanto a la vestimenta. Pero quiero que recordemos algo. Pablo no solamente está escribiendo cartas pastorales para la iglesia de Jerusalén, sino para iglesias gentiles, iglesias alrededor del Asia Menor de aquellos días, Turquía, Grecia, etcétera, que se estaban convirtiendo al Señor y que tenían diferentes tipos de costumbres y culturas. Y por supuesto las mujeres tenían, pues, aquellas mujeres que tenían dominio, poder, etcétera, buscaban ser ostentosas en cuanto a su vestimenta, sus joyas, su porte. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que las mujeres se atavíen, se vistan con ropa decorosa, es decir, una ropa casual. Vamos a aplicarlo al día de hoy. Una ropa holgada, con pudor, con modestia. Yo siempre he creído que toda mujer de Dios tiene un espejo en casa y que antes de salir puede tener comunión con el Señor para preguntarle, Señor, ¿esto realmente glorifica tu nombre? ¿Realmente evitaré ser piedra de tropiezo con la forma como me estoy vistiendo? Y sobre todo si vas al culto, si vas a estar con la iglesia, debes recordar que hay hermanos que aún batallan con sus ojos. Y que tú no debes ser piedra o causa de tropiezo. Además debes honrar a tu marido si eres casada, no llevando escotes, no llevando minifaldas, no llevando ese tipo de vestimenta que pueda atraer las miradas de otros. Debes ser cuidadosa. Ahora, claro también, lo he platicado incluso con mi esposa, hay ciertos cuerpos de mujeres que es muy difícil ocultar sus figuras, pongámoslo así. Pero yo creo que también puede existir vestimenta que pueden de alguna forma ocultar un poco, disimular, sería la palabra un poco, la figura para evitar ser esa piedra de tropiezo. Yo creo que tú sabes a lo que me refiero, hermana. Debes ser muy cuidadosa en tu forma de vestir. Ahora, también quiero dejar algo claro, hermanas. El utilizar una falda hasta los tobillos no te hace más santa, ni eso es una referencia a que esa mujer es más pura y santa que aquella que usa una falda a la rodilla, por ejemplo. Tienen que ser cuidadosas solamente. Tienen que observar muy bien qué están usando. Nosotros, por ejemplo, en lo que es en el equipo de adoración, las mujeres que pasan al frente, que están siendo observadas, pues buscamos evitar que pasen con los famosos leggings, que pasen con ropa pegada, que pasen con escotes y que se cuiden, que se protejan, que se tapen, porque principalmente ellas mismas deben guardar para el Señor y de la misma forma deben evitar ser piedra de tropiezo para los asistentes de la iglesia. Así que a grosso modo es lo que está diciendo Pablo, hay que tener cuidado de eso, porque eso también es parte de tu ministerio, hermana, que a través del cuidado de cómo tú te manifiestas, cómo tú te vistes, vas a estar siendo un reflejo piadoso o no piadoso de la obra de Cristo en ti. Luego entra un punto muy importante. La mujer, dice aquí, aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no le permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Bien, ¿qué quiere decir esto? Si en este momento, hermanas que se están conectando o que están siguiendo esta transmisión, están pensando, a ver en qué momento el pastor Luis dice, ¿sí puedo ser pastora? La respuesta, amada hermana, va a ser, no, no puede ser pastora. Y no porque yo lo diga, sino porque la Escritura lo establece así. Para una enseñanza más clara al respecto, puedes leer 1 Timoteo capítulo 3, que vamos a verlo un poquito más adelante, pero quiero que sepas, hermana, si tu pregunta es, bueno, entonces si no puedo ser pastora, ¿cuál es mi rol y mi función dentro de una iglesia local? La respuesta es sencilla, puedes hacer lo mismo que el resto de varones que no son el pastor realizan dentro de la iglesia. Hay tantas cosas que hacer, somos un cuerpo, hermana.
Y la función que tienes tú que hacer será de gran bendición y edificación, porque lo que las mujeres hacen dentro del cuerpo de Cristo coopera y colabora para que lo que esté haciendo el pastor también funcione y trabaje en armonía. Todos nos necesitamos dentro del cuerpo de Cristo. Esto es algo importante, es algo digno de señalar. Pero miren, hermanas, la Escritura es muy clara aquí. Cuando dice, la mujer aprenda en silencio en toda sujeción, en aquellos tiempos es muy diferente que los tiempos de ahora. Ahora conocemos mujeres que asisten a seminarios teológicos, que están participando en aprendizaje, etc. Gloria a Dios, y están aprendiendo y tienen conocimiento. Pero en aquellos días, en los tiempos del apóstol Pablo, las mujeres no tenían el acceso a la educación que sí tenían los hijos varones, en la mayoría de los casos. Y es entonces, principalmente hablando de las mujeres de la tradición judía, que ellas no tenían acceso a la Torá, ni a la interpretación de los salmos, ni los profetas, cosa que los hombres sí. Y entonces es por sentido común que el varón que se convertía a Cristo tenía el conocimiento del cambio de la ley hacia la gracia, el cambio de pacto. Y sin embargo la mujer no iba a tener toda esa comprensión porque no conocía la ley, no conocía la Torá y el Tanaj, lecturas hebreas. Entonces, por eso Pablo aquí dice, miren, no hablen en la congregación, guarden silencio. Incluso hay un pasaje donde dice, pregunten mejor en sus casas a sus maridos. Hermanas, no es porque Pablo las relegue, no es porque las esté tachando de ignorantes, que no tengan capacidad de razonar o pensar. Lo que Pablo está teniendo en mente es el simple cuidado de la doctrina y de la enseñanza de Cristo para que ésta no fuera blasfemada, distorsionada o cambiada. Por eso es que dice, miren, mejor escuchen en silencio, guarden su hablar en este momento, en sus casas les preguntan a sus maridos. ¿Por qué? No porque los maridos seamos más inteligentes, lo hemos dicho, sino porque en casa el marido le podrá explicar con más tranquilidad cómo fue el proceso y el cambio de la ley hacia la gracia y todo lo que esto implica. Ahora, mis amadas hermanas, probablemente digas, entonces yo como mujer puedo enseñar, puedo hablar de la palabra de Dios, puedo estar compartiendo el evangelio. Déjame decirte que la respuesta es sí, sí puedes. Lo único que no se puede es ejercer dominio sobre los varones, es decir, una enseñanza en culto dominical, la predicación dada por una mujer no es el modelo bíblico. Sabemos que hay iglesias que lo hacen, que en la voluntad permisiva de Dios lo ha permitido y aún en ese lugar, por la gracia del Señor, hay salvación, hay misericordia, hay gracia. Sin embargo, están cumpliendo un rol, una función que no les corresponde. ¿Sí? Esto es importante entenderlo. No porque algo esté sucediendo significa que Dios lo aprueba. Tenemos que presentarnos delante de Dios como obreros, como dice la Escritura, aprobados, que utilizan bien la palabra, que trazan bien la palabra de verdad. Y esto es parte de eso, hermanas, que ustedes también como hermanas, como mujeres, tracen correctamente la palabra del Señor en sus vidas. Y bueno, para no dejar lugar a dudas de que piensen, bueno, a lo mejor Pablo enseñó todo esto porque era una cuestión de machismo, era una cuestión cultural. No, él apela a la creación. Por eso aquí nos dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Si se dan cuenta, el respaldo teológico por el cual Pablo dice, la mujer no puede ejercer dominio ni enseñar en el culto general a los hombres, es precisamente por esto. Y da la razón desde la caída, desde la creación. No es algo que Pablo se saque de la manga. Tenemos que recordar lo que enseña 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así que esto es inspiración del Señor. Y si está registrado dentro del canon bíblico, es porque es bíblico, es de parte del Señor. Eva fue creada después de Adán. Sin embargo, dice, Eva fue la que fue engañada. Es decir, cuando Eva se sale de la autoridad, de la cobertura de su esposo Adán, es cuando incurre en esa desobediencia. Por supuesto, Adán no cumplió también su rol de cabeza como debería de ser. Sin embargo, nos damos cuenta que para ambos hubo consecuencias. Si bien nos deja claro el Génesis, el relato de Génesis capítulo 2 y 3, que el pecado entró hasta que pecó la cabeza, es decir, Adán, no cuando pecó Eva, pero el registro, según el hebreo antiguo, nos da a entender que Adán estaba junto con su mujer cuando ella comió del fruto. Es decir, él no llegó 3-4 horas después y Eva, ¿qué haces? No, él estaba a un lado.
Y él no hizo nada para detenerla, me explico. Sin embargo, fue ella la que cayó en desobediencia y, siendo presa del pecado, indujo también a Adán, y ya sabemos, aquí estamos hoy en día, ya sabemos el desenlace. Ahora bien, el estigma del cual les venía yo hablando, ese yugo, esa carga o ese peso, esa atadura que la mujer ha traído siempre sobre sí misma, siendo ese yugo que también la hace sometida y sumisa al varón, dice aquí, incurrió en transgresión, hablando de Eva. Estoy en 1 Timoteo 2, ya por ahí del verso 14 y 15. Pero se salvará, fíjense qué interesante término está utilizando Pablo aquí, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¡Wow! Podrías decir, pastor, entonces me embarazo, tengo un hijo y me salvo. No, no está hablando de eso, porque eso significaría salvación por obras. No, hermanas, no está hablando de eso. Lo que nos está diciendo aquí es que la mujer puede hacer a un lado ese estigma de condenación que tiene sobre la mujer por haber sido el instrumento de la caída, a través de poder engendrar y criar hijos piadosos para el Señor. Es decir, sí, fuiste el instrumento de la caída, pero puedes ser un instrumento útil en las manos de tu Señor para criar hijos que le sirvan. Hermana, ve el privilegio que se te ha concedido. Yo como varón y mis hermanos varones no nos podemos embarazar. Ustedes sí. Y Dios les concede ese privilegio con el fin de poderle servir al Señor y hacer a un lado ese estigma a través de engendrar hijos y criarlos en la amonestación del Señor. Dale gloria a Dios, hermana. Dale gracias a Dios por esta oportunidad que te da. Es la misericordia de Dios la que se está manifestando ahí. Ahora, también hay algo importante, hermanas, dentro del rol de la mujer dentro del ministerio. Y quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Corintios capítulo 11, versos 3 al 16. Y ahora vamos a hablar de la señal de autoridad que tiene la mujer. Una señal que Dios le ha puesto con el propósito de que ésta camine sometida al Señor y dando ejemplo en todo, que ella también se sujeta a la voluntad de Dios. Estamos, reitero, Primera de Corintios capítulo 11, versos 3 al 16. Y dice así la palabra del Señor. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Fíjense cómo Cristo mismo, aunque es Dios, está mostrando una línea de sujeción al Padre para darnos testimonio a nosotros de lo que es la humildad. Ahora bien, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, es decir, afrenta a Cristo. Los varones, amados hermanos, cuando vamos a orar o a predicar o proclamar la palabra del Señor, te tienes que quitar tu sombrero, te tienes que quitar tu gorra, te tienes que quitar tu boina, te tienes que quitar cualquier cosa que traigas en la cabeza, porque no debes hacer afrenta a tu autoridad, que es Cristo. No es religiosidad, hermanos, no es legalismo, es una instrucción bíblica bajo el entendimiento de que Cristo es tu cabeza, varón. Pero por el otro lado, dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Por un lado el hombre sí se debe descubrir, pero la mujer no, dice aquí. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Antes de continuar, las mujeres en estos tiempos, creo que la mayoría de ustedes lo saben, que practicaban la prostitución, ellas tenían que raparse para ser identificadas de una mujer que practicaba la prostitución y una mujer que no. Entonces, había mujeres que se estaban convirtiendo al Señor. Y al venir a Cristo sabemos que Cristo quita toda condenación, ya no hay pecado que nos condene, el Señor nos hace nuevas criaturas. Y esto es un mensaje para ti, hermana, que probablemente digas, es que el Señor no me puede perdonar todas las cosas que he hecho en el pasado, quizá tuve una vida de desorden, hice y deshice porque no comprendía. Mira, puedes tener 1001 pecados, pero si te arrepientes de todo corazón, Cristo te perdona. Eso es algo que tú también debes de saber. Pero te tienes que arrepentir y cambiar, por supuesto, tu estilo de vida. Ahora bien, porque si la mujer no se cubre, ahora que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra.
Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Aquí no está diciendo, y quiero volverlo a aclarar, Pablo no se contradice, el Espíritu Santo no se contradice, no está diciendo, mira, el varón es gloria de Dios y tú solo gloria del varón, mira, eres inferior. No está diciendo eso. Si no estaríamos nosotros diciendo, bajo el contexto, que Cristo es inferior al Padre, y eso no tiene sentido. Más bien está hablando nuevamente, lo reitero, con respecto al rol y función que la mujer tiene dentro del ministerio. Y por supuesto dentro de la iglesia local y dentro de la familia y dentro de la sociedad. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Nuevamente Pablo apela no a una tradición, no a una cultura, sino a la creación. Cuando Dios creó todo, Él dijo que era bueno en gran manera. Entonces lo que Pablo está diciendo es, tiene que volver la mujer cristiana y el varón cristiano al modelo original, al rol de sujeción que Dios estableció, para que haya bendición en tu hogar, para que haya bendición en tu propio ministerio, hermana. Esto es de bendición. También dice aquí, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios, finalmente la gloria es de Él. Juzgad vosotros mismos. Ahora hace una pregunta aquí y está apelando el apóstol Pablo a la conciencia de aquellos corintios y les dice, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Así que mis amados hermanos que me están viendo ahora, la Biblia enseña que te es deshonroso a ti y a mí dejarnos crecer el cabello. Nada de hombres de cola de caballo, nada de hombres con cabellito largo, así, con cosas raras en el cabello, mis hermanos. No, Dios nos manda a ser varones. Portaos varonilmente, dice el apóstol Pablo. Pero por el otro lado dice, pero por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ok, punto importante. Iglesias tradicionales, las mujeres usan velo. No hay problema, no se debe juzgar, pero es una mala interpretación de este texto, porque este texto nos está diciendo, la mujer que tiene el cabello largo, su cabello largo funge la función de velo, es decir, de vivir bajo sujeción y autoridad. Amadas hermanas, yo agradezco porque sé que hay algunas hermanitas que han tenido el cabello corto, han entendido esta enseñanza y se lo han dejado crecer. Gloria a Dios, porque es una convicción de la palabra. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Y por el contrario, entonces dice, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo les dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias del Señor. Bien, hermanos. La mujer, por lo tanto, tiene una señal de autoridad. Esa autoridad es vivir sujeta al varón y el varón vivir sujeto a Cristo, así como Cristo está sujeto al Padre. Esa es la línea de autoridad que debemos de seguir. Y si la seguimos, gloria a Dios, vamos a ser bendecidos en todo lo que hacemos. Ahora bien, quiero hablarles del diaconado y del servicio dentro de la iglesia, amadas hermanas. Quiero por favor que me acompañen. Vamos ahora sí otra vez a 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3. Recuerden que las cartas pastorales son 1 y 2 de Timoteo y Tito. Así que vamos a 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13. Y aquí habla de un ministerio, un rol, un papel que se desempeña dentro de las iglesias. Y es el diaconado. Normalmente se enseña que en Hechos capítulo 6 surgen los primeros diáconos, pero no, Esteban junto con los demás que fueron escogidos, no fueron los primeros diáconos, sino es, digamos que el precursor de ese ministerio que se llegó a establecer en su momento. Pero aquí nos enseña algo muy importante. Los diáconos, dice a partir del verso 8, asimismo, porque primero habló a los ancianos, y si ves ahí en 1 Timoteo 3,
en el capítulo 3, versículo 2, dice, pero es necesario que el obispo, solamente por lo que veníamos diciendo hace un rato, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. El pastor tiene que ser marido de una sola mujer y no puede existir una pastora marido de una sola mujer. Eso no existe. Por eso deja en claro que el ministerio pastoral es del varón y la mujer o la compañera del pastor es la esposa del pastor. Y un ejemplo muy utilizado es como si tu mujer te casas con un médico y tú no eres médico, eso no te hace a ti la doctora, sino la esposa del doctor. Es lo mismo, es algo similar. Bien, ahora brincamos al diaconado, y no es porque el diaconado o servicio del diaconado sea inferior, es simplemente otra función dentro del cuerpo de Cristo. Porque miren, hermanas y hermanos, probablemente pensamos, es que los pastores se sienten mucho, se creen mucho porque Dios a ellos los llamó. No, hermanos, hermanas, ¿qué haría un pastor sin ovejas? ¿Qué haría un pastor sin siervos? ¿Qué haría un pastor sin congregación? No puede hacer nada. Todos nos necesitamos, hermanos. Todos nos necesitamos por igual. Así que los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y aquí se incluye, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Probablemente me vas a decir ahorita, pastor, ahí dice que los diáconos también deben ser maridos de una sola mujer. Bueno, pero está incluyendo dentro de la lista del diaconado que hay mujeres que están sirviendo como diaconisas. Y si no me crees, acompáñame entonces ahora, por favor, a Romanos capítulo 16, versículos 1 al 4. Y esto, amados hermanas, quiero que lo veamos en el contexto del ministerio del apóstol Pablo. Aquel que tachamos, bueno, no yo, pero que se tacha de machista, que se tacha de que no quería que las mujeres se involucraran en el ministerio, como si todo fuera para el hombre. No, estamos muy equivocados si pensamos así. Vea lo que dice Romanos 16 del 1 al 4. Romanos 16 del 1 al 4. Sé que son muy veloces y ya están ahí. Ya llegué. Os recomiendo, dice Pablo, además, nuestra hermana Febe. ¿A quién? A nuestra hermana Febe, la cual es, ¿cómo le llama Pablo? Diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y no solo eso, amados hermanos, Febe, una mujer, fue la responsable y encargada de llevar la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Hermanos, si la mujer no figurara dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y no tuviera un rol importante, ¿cómo creen que hubiera escogido Pablo una mujer para tan importante tarea? Ahí nos damos cuenta que hay mujeres fieles para el ministerio, hay mujeres que verdaderamente aman al Señor y que Dios las usa. Dios las usa para sus propósitos. En ningún momento vemos a Pedro decir, pero no puedo enviarla a ella, Señor, y un conflicto en su mente existencial. Claro que no, porque Pablo entendía que somos coherederos de la gracia. El único rol o cambio que tenemos que entender es en cuanto al ministerio pastoral y por supuesto el rol del varón y la mujer dentro del hogar. Pero la mujer es coheredera de la gracia y sirve igual o más incluso que muchos varones. Amados hermanos, si algún pastor está viendo esto, tú sabes que quienes sirven más en la iglesia son las mujeres. Sin embargo, Dios ha establecido el orden que ha establecido por algo. Y también agradezco, por supuesto, por mis hermanos que son fieles al ministerio y que trabajan para la gloria del Señor. Ahora, mis amadas hermanas, vamos al rol de la mujer en el ministerio matrimonial. Esto es hermoso. Acompáñenme a Hechos, capítulo 18, versos 24 al 26. Probablemente estás pensando ahorita, bueno, el pastor nos va a hablar de cómo la mujer se debe sujetar a su marido y cómo... Sí, eso ya lo sabes. No es mi punto. Estoy hablando hoy, recuerden, de la mujer en el ministerio y dentro del matrimonio.
Tú, mujer, también tienes un papel importante que en mi introducción mencioné y que ahora voy a profundizar un poco más. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, era griego, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero vean esto: pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, un matrimonio, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Oh, hermanas, instrúyanse en la palabra, crezcan en el conocimiento de la Escritura, porque ustedes son llamadas a ser ayuda idónea de sus esposos. Si, por ejemplo, sabes que tu esposo está siendo llamado al ministerio, ayúdale con las tareas del hogar, ayúdale a que él pueda equiparse, trabajar, pero tú también instrúyete, tú también prepárate, llénate de la palabra del Señor, sé una mujer sabia, porque Dios no rechaza tu vida, Dios no te hace a un lado, Dios no te relega. Yo agradezco a Dios, y vuelvo a decirlo, por la vida de mi esposa, porque cuando vamos a dar consejerías en temas de matrimonios, ella es de gran bendición con sus aportaciones que el Señor le guía. Y reitero, gracias a Dios, y tú, hermana, puedes hacer lo mismo, puedes cumplir con la misma función en tu matrimonio. Aquí nos damos cuenta, Priscila era una mujer útil, una mujer en el ministerio. Y no solamente nos encontramos a Priscila aquí, amados hermanos, Priscila y Aquila, este matrimonio, Aquila era el varón, Priscila la mujer, acompañaron al apóstol Pablo en algunos de sus viajes misioneros. Vuelvo a lo mismo: si Pablo fuera ese misógino, ese machista que rechaza el ministerio de la mujer, ¿qué está haciendo una mujer como Priscila en su ministerio? ¿Qué está haciendo una diaconisa como Febe en el ministerio del apóstol Pablo, en el ministerio de la iglesia de Cristo? ¿Qué están haciendo? Sirviendo a su Señor, sirviendo a su Dios, porque ustedes, amadas hermanas, también sirven, también son útiles. No se sientan inferiores, son valiosas delante de Dios, útiles en las manos del Señor. Y si ustedes tienen por compañero un varón piadoso, Él las sabrá instruir, las sabrá guiar, las amará e incluso las impulsará a que logren cosas en el Señor, siempre bajo autoridad. Y en este momento quiero solamente parafrasear las 3 autoridades que la mujer tiene en la Biblia. Por supuesto, Dios sobre todas, y esa no la voy a contar porque esa es parte inherente, ¿verdad? Pero tenemos a las doncellas que profetizaban, hijas de Felipe el evangelista, aquel que le predicó al eunuco. Bueno, eran mujeres, doncellas que profetizaban, hablaban la palabra, pero bajo la autoridad ¿de quién? De su padre, enseña la Escritura. También tenemos a Febe, que estaba trabajando dentro del ministerio bajo la autoridad ¿de quién? De su pastor, el apóstol Pablo. Y tenemos a Priscila, que estaba sirviendo dentro del ministerio de la iglesia bajo su autoridad. ¿Quién? Su esposo. Así que vemos que el pastor, el padre o el esposo son la autoridad como varón que Dios ha establecido. Y no debe haber ningún temor para ti, mujer, en servir bajo autoridad. Al contrario, hay bendición. Ora al Señor porque Dios te use y que Dios use a tu esposo, a tu padre o a tu marido o a tu pastor también si eres soltera, para que seas un instrumento útil en las manos también del Señor. Así que, hermanas, podemos darnos cuenta lo hermoso de la palabra del Señor, cómo Dios no las hace a un lado. Así que yo les animo a esto, a que sean fortalecidas en su fe, que este mensaje realmente las levante, que no las deje hundidas como sin propósito, como diciendo, bueno, pues mi rol es solamente cuidar a los niños y pues que todo salga bien y orar por ellos. No, hay muchas cosas que hacer sin dejar de hacer aquello. Tu responsabilidad es tu esposo, si estás casada, tu responsabilidad después de tu esposo son tus hijos. Tú como mujer, hermana, y sobre todo como mujer piadosa, debes ser una mujer que tiene en orden su casa, que tiene limpia la ropa de sus hijos, que tiene la cocina y todas las cosas listas. Ahora, ¿tu esposo y tus hijos te pueden ayudar? Claro.
pero debes de saber que Dios te ha dado a ti ese rol, esa función. Ojo, no de ser la sirvienta de la casa, porque también hay sabiduría en instruir a los hijos para repartir actividades y obligaciones. Es decir, somos una familia. Eso es importante entenderlo. Así que no estás sola y no tienes esta batalla tú sola que librarla, sino con la ayuda del Señor. Solo debes ser sabia en cómo utilizas todo esto. Y bien, hermanas, el ministerio de hogar y del consejo, Tito. Acompáñenme a Tito, por favor. Tito 2, versos 3 al 5. Tito capítulo 2, versos 3 al 5. Tenemos que recordar que Tito es la tercera de las 3 cartas pastorales. ¿A qué nos referimos con cartas pastorales? Son las cartas que incluyen las instrucciones o el ABC o el 1, 2, 3 de cómo debe de ser el pastor de una iglesia, cómo debe ser el diácono de una iglesia, cómo deben ser escogidos y por supuesto las funciones que desempeñan. Por eso es importante entender que las mujeres también figuran dentro de estas cartas, no para ser pastor, sino como ayuda idónea del pastor, ayuda idónea de ministros, ayuda idónea de siervos, y también como madres que están criando e instruyendo futuros siervos y pastores del Señor. Así que nos dice aquí la palabra en Tito, capítulo 2, versos 3 al 5, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. Es decir, no solo las jóvenes, sino también las que tengan mayor edad, también las que tengan mayor conocimiento, no calumniadoras, es decir, que no estén involucradas en intrigas, en chismes. Mis amadas hermanas, lamentablemente, así como el hombre batalla con sus ojos, la mujer batalla con su boca. El chisme, la murmuración y la crítica. Es algo que si tú quieres ser útil y fiel en el ministerio y una verdadera ayuda idónea para tu esposo y ministro, tienes que guardar tu boca. Tienes que aprender a ser sabia, a controlar tus emociones y hablar con sensatez, con sabiduría, con la instrucción de la palabra del Señor, como toda mujer que profesa piedad. No esclavas del vino, por supuesto. Qué terrible sería que un hombre quiera servir al Señor y su mujer sea esclava del alcohol. Sería algo terrible. Maestras del bien. Me encanta esta palabra. Maestras del bien. Mujeres que han sido perfeccionadas en su camino. Mujeres que han caminado con Dios, que han comprobado la fidelidad de Dios en todo. Mujeres que saben que Dios es fiel, a pesar de que en este momento podrías decir, pastor, es que no sabes cómo es mi esposo, no sabes cómo es mi marido. Déjame decirte algo, a pesar de eso, tú puedes ser instruida por el Espíritu Santo de tal manera que seas una maestra del bien. Aunque tu esposo no te ayude, tú puedes serlo en las manos del Señor, con su gracia y con su ayuda. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Aquí está parte de las funciones, hermanas. Hay cosas que yo como pastor no puedo enseñar, no porque no tuviese el conocimiento, sino probablemente porque no tengo la misma sensibilidad que ustedes como mujeres tienen. Por eso Dios le da a la mujer esa capacidad. Por eso tú te debes instruir en la palabra. No puedes hablar solo con un, pues yo creo, yo me imagino, me gustaría, un tal vez. Tienes que ser bíblica, una mujer de la palabra de Dios. Pero tienes que ser una mujer que instruye, que equipa, que guía a otras mujeres jóvenes con toda humildad. ¿Cómo debes instruir a una mujer más joven? Debes instruirle a amar a su marido, a respetarlo, a ser agradecida con lo poco o mucho que lleve su marido a casa, a ser una mujer que agradece por el techo que tiene, a ser agradecida por el vestido que tiene, a ser agradecida por los hijos, por las cosas que tienen, etcétera, etcétera. Tienen que enseñar a las jóvenes a tener contentamiento, a no frustrarse por cualquier situación, a no querer tirar la toalla en su matrimonio por cualquier circunstancia, porque todo tiene solución en el Señor. Es muy importante, por eso habla maestras del bien, mujeres que han sido equipadas, llenas del Espíritu Santo, gobernadas por el Señor, para que instruyan a otras más jóvenes en los caminos piadosos y entonces las jóvenes puedan cumplir su función. ¿A qué deben ser instruidas las jóvenes? A amar a sus maridos. ¿Por qué dice esto? Porque normalmente se tiende, y sobre todo cuando no hay madurez en la mujer, hay muchas hermanas, muchas de ustedes que quizá al llegar al Señor o probablemente sigan batallando, ¿con qué? Con la inmadurez. Y esa inmadurez nos lleva a querernos rebelar, a estar en contra, a ser mujeres que gritan, a ser mujeres que explotan, a ser mujeres que hacen un berrinche por cualquier cosa. Y es lo que está diciendo aquí Pablo a Tito.
Diles a las mujeres, a las ancianas, a las que han madurado, a las que han dado frutos piadosos, que enseñen a las más jóvenes. No es posible que las mujeres de mayor edad estén lidiando con cosas que son de jóvenes. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces que las ancianas instruyan a las jóvenes. Por la falta de madurez, por la falta de conocimiento, ellas necesitan ser guiadas. Probablemente tú tengas unos cuantos meses o años en tu matrimonio y quizás solamente unos cuantos meses en el Señor o días, no lo sé. Y estás lidiando o batallando con muchas cosas. Debes saber algo. En la iglesia local hay mujeres sabias. Debes saber distinguirlas, debes saber observarlas. Si tú piensas, aquella hermana que está aquí todos los domingos es muy fiel, está aquí todo el tiempo, pero es una mujer que deshonra a su esposo, que le grita a los hijos, o que se dedica a hacer su vida y abandona a los niños por ahí y no sabe de lo que está pasando, ella no es una mujer digna para que te esté instruyendo a ti. Tú debes de observar a tu alrededor. Tú debes de observar quiénes son esas mujeres dignas de imitar, así como los varones buscamos hombres dignos de imitar. Tienes que ser una mujer sabia también en la instrucción. No solamente las maestras del bien, sino las que van a ser instruidas deben aprender a observar. Van a aprender a amar a sus maridos, amar a sus hijos. ¿Sabes lo que implica amar a tu hijo? No es solo darle de comer a sus horas y acostarlo por las noches. Es dedicarles tiempo. Amar a tus hijos es tomar un tiempo, mujer, para que ellos también conozcan de la palabra del Señor. Que ese sea tu meta y tu objetivo. Que tú sepas que lo que has transmitido a tus hijos, ellos lo transmitirán a su siguiente generación y ellos a su siguiente generación. Tú debes saber eso. Equípate, ora y que Dios te use para guiar a tus hijos. Si tú piensas es que nadie puede controlar, mis hijos son una bala, nadie los detiene, pide ayuda al Señor, que te dé autoridad, te dé sabiduría. Tú eres la autoridad de tus hijos también, junto con tu esposo, claro. Pero tienes que recordar eso. Ahora, dentro del hogar, amadas hermanas, la autoridad suele ser el varón. Pero si el varón no está, él sale a trabajar o cualquier cosa, amada hermana, no tienes que mencionar frases como, ahora que llegue tu papá vas a ver. No, en el momento que el papá sale de la puerta, en ese momento la autoridad recae sobre la mujer. Y tú eres la responsable de instruir, guiar, corregir y disciplinar también a tus hijos. No puedes esperar a que llegue tu esposo, después de todas sus actividades, a tener que ejercer la disciplina. Probablemente le pasarás la queja y él hará algo, pero ya no es el tiempo para corregir. Ese también te toca a ti. Es importante entender eso, amados hermanos, dentro del rol de la familia y el hogar y el consejo. También, ¿qué creen que van a aprender de las mujeres maduras o de las mujeres ancianas en el Señor? A ser prudentes. A ser prudentes. ¿Cuántas veces la imprudencia nos acarrea problemas? Probablemente estás pensando así, me acuerdo de la última. Bueno, hermana, tienes que aprender, yo también, todos, pero aquí hay una instrucción muy precisa hacia ustedes, hermanas, que no sean imprudentes. Hay momentos para hablar, hay momentos para interrumpir una conversación, hay momentos para hacer cosas y hay momentos para no hacerlas. Tenemos que entender los tiempos, tienes que ser una mujer sabia, una mujer que discierne, para entonces poder hacer las cosas. No sean imprudentes, sino aprendan a ser prudentes, mansas y humildes. También castas. Hermanas, ustedes como hermanas, ustedes no pueden caminar como mujeres que quieren ser sensuales, que quieren atraer las miradas de los demás. Una mujer así, que puede andar despertando pasiones y deseos, es una mujer que puede corromper y destruir muchos corazones. No seas una mujer así. No seas una mujer que pica aquí, que pica acá, que pica allá. Sé una mujer de Dios. Guárdate para el Señor. Sé una mujer casta. Guárdate. Sé prudente. Sé sabia. De igual forma que enseñen a las jóvenes a que sean cuidadosas de su casa. Saben, esto es algo muy importante. Lamentablemente, en los días que vivimos hoy, la ética, la moral, las buenas costumbres, muchas de esas cosas se han perdido, se han corrompido. Muchos hogares las pueden preservar, pero la mayoría ya no. Pero en los hogares cristianos, donde debería existir el mayor orden, es a veces donde hay mayor desorden.
Tú tienes que cuidar tu hogar. Fíjense cómo esta instrucción de que cuiden su casa no es dada en sí al varón. Y no está hablando de la autoridad espiritual, está hablando del cuidado de las cosas que hay en casa. Ser una mujer que ahorra, una mujer que administra el bien los recursos que hay en casa, una mujer que optimiza todo lo que hay para comer, para los quehaceres de la casa, una mujer que tiene todas las cosas acomodadas, que tiene limpia su casa, que tiene recogida su casa. Una mujer que se pone a barrer una vez al mes, una mujer que se pone a trapear nada más cuando va a haber una visita, una mujer que de vez en cuando se le ocurre darle un trapazo o algo. Hermanas, eso también puede llegar a ser un problema en el matrimonio, puede llegar a afectar su hogar. A menos que el varón sea igual, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos puede traer frustraciones. Y a veces es porque a ustedes, hermanas, desde niñas no se les enseñó. Y tienen que aprender a ser cuidadosas de su casa. Porque mira, hermana, escucha bien. Puede llegar el príncipe azul, el hombre de Dios, el siervo de Dios por el cual tanto clamaste. Y se casan y todo hermoso. Y llegan a su hogar y te encuentra que te vas levantando de la cama hasta las 11 del día, que andas en pijama hasta las 2 de la tarde, que no te cuidas ni te procuras para él, no le tienes planchadita su camisa a tu esposo, no te importa si los niños comieron. Hermana, ¿sabes para qué está destinado tu matrimonio? Para el fracaso. Y eso es algo terrible. Así que tengan mucho cuidado, sean cuidadosas de su hogar. Que quede claro, el varón, por supuesto, también es responsable de cuidar y guiar estas cosas. Pero tú, si aún no estás casada, tienes que activarte en estas cosas, pidiendo ayuda al Señor. Y siendo honesta contigo misma, quizá digas, la verdad es que sí soy floja. Entonces sé honesta y pide ayuda al Señor, que Él te ayude. Porque si tú quieres un hombre de Dios, ese hombre de Dios también quiere una mujer de Dios que sea de esta manera. También, mis hermanas, dice, después de que cuiden bien sus casas, que sean sujetas a sus maridos. Pareciera algo muy insistente, pero es que hay un serio problema desde Adán y Eva, la rebeldía en el corazón. Y es por eso que tiene que haber continua instrucción. Si tú y yo leemos Génesis hasta Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que continuamente el Señor nos está diciendo, no peques, no te rebeles, vuélvete a mí, arrepiéntete, porque no entendemos. Entonces son instrucciones que está dando el Señor precisamente con el propósito de que los hogares sean administrados y cuidados con la bendición del Señor. Y una vez entonces que cumplen con todo esto, dice, vean la razón. Si para ti no es importante el qué dirán, es que pastor, a mí no me importa si mi casa está tirada, si me quieren visitar, pues que me visiten como soy, que sepan cómo soy. Mira, pero escucha lo que dice aquí. Todo esto lo debes de hacer para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Te das cuenta lo que implica? ¿Te das cuenta de la autoridad sobre ti, que es Dios? Te está diciendo, tienes que observar y cuidar todos estos elementos en tu vida, mujer, para que honres mi palabra, para que honres mis instrucciones, para que verdaderamente mis ojos estén sobre ti. Gloria a Dios, hermanas. Gloria a Dios por estas enseñanzas, porque eso entonces nos ayuda precisamente a canalizar nuestro rol y nuestra función, varones y mujeres, dentro del cuerpo de Cristo, para que haya orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden, amadas hermanas. Y a Dios sea la gloria por su palabra, por la instrucción que Él nos da. Mis amadas hermanas que están viendo esta enseñanza, yo quiero decirles hoy que por la gracia del Señor he hallado el bien, porque he hallado la benevolencia de Jehová al hallar mujer, al hallar esposa. Una mujer que ama al Señor y que le sirve al Señor. Y doy gracias a Dios por su vida. Y ustedes, amadas hermanas, tienen que lograr que sus maridos se expresen de la misma forma. Tienen que lograr eso. Busquen más del Señor. Amen más a sus esposos. Cuiden más de sus hogares. Administren mejor las cosas que Dios les da. Y verán la bendición de Dios en casa. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es bueno y Dios es veraz. A Dios sea toda la gloria, mis amadas hermanas.
Quiero agradecer por cada una de ustedes en esta última oración y pidiendo al Señor que haya sido de bendición esta enseñanza a sus corazones, que les dé mucho a qué reflexionar, a qué meditar, a qué orar y a qué cambiar. Vamos a orar, hermanas. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita y es santa. Y agradecidos estamos, Señor, por las instrucciones que ésta nos da. Porque así, tanto hombres como mujeres, entendemos que somos uno en el Señor. Con diferentes funciones, diferentes roles, pero con una misma meta y un mismo objetivo. La gloria de tu nombre, Señor. Por lo cual te pido, Padre, en esta tarde, que esta enseñanza, que esta instrucción que ha venido al corazón de mis hermanas, pueda traer un poco más de claridad, de definición, de dirección en cuanto a sus propios ministerios, al saber que ciertamente pueden servir dentro de la iglesia, que son útiles en muchas áreas, no solo con su generosidad, como vimos al principio, sino también con su tiempo, con su esfuerzo, con su entrega y también, por supuesto, con su ministerio principal, Señor, que es su esposo e hijos. Gracias por la vida de mis hermanas, gracias por las hermanas, Señor, de Sendas Antiguas y por supuesto de nuestras hermanas que también nos están acompañando de otros lugares. Ruego, Padre, que todo esto se haga conforme a tu voluntad y que esta palabra, Señor, dé mucho fruto para la gloria de tu nombre, con hogares piadosos, con hogares cristocéntricos, con hogares, Señor, que caminan en la verdad. Te damos gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.